Gracias, presidente. La verdad que, señor Barbón, era de esperar su respuesta porque así, con su discurso, lleva entreteniéndonos 5 años. Hablan de que sí, lo primero, Asturias, pero lo único que vemos es abandono, ninguneo y teatro, por su parte. Que si el sector ganadero tiene respaldo del Gobierno, pero vemos cómo protegen antes al lobo que al ganadero. Que si el sector pesquero es primordial para Asturias y lo defenderán, pero llevan un año poniéndose de perfil con este tema que ya ha llegado con su silencio absolutamente cómplice. Señor Barbón, estoy segura de que usted es buen conocedor del refranero español, fuente de sabiduría popular, y en materia pesquera no iba a ser menos. Dice el refrán que mentir y comer pescado requieren de mucho cuidado, y esto ustedes lo cumplen a rajatabla, sobre todo habiendo elecciones cerca. En marzo del año pasado saltó la noticia de que se indicaba que Asturias iba a contar con 100 eólicos marinos a menos de 14 kilómetros de la costa asturiana. Rápidamente, el señor Cociño y el señor Calvo, expertos en la política del marketing como usted, señalaban que aquello solo era un plan que determinaba dónde se podrían instalar, pero no que se fuesen a instalar en la costa asturiana, y que además no se implantarían parques eólicos si afectaban a la pesca. Un año después vemos como sí era real y que sí se instalarán parques eólicos. Los pescadores que se manifestaban mientras que ustedes se callaban eran los únicos que no mentían. Pero es que un año después ustedes continúan con su teatro. Dicen, señor Barbón, que por la boca muere el pez, y eso es lo que ha pasado con su Consejo de Gobierno. Resulta que ante la pregunta de mi compañero de Vox, Gonzalo Centeno, sobre la eólica marina, la señora Roqueñí manifestó que no veía necesario presentar alegaciones porque ve una gran oportunidad en la ley de la eólica marina. Pocas horas después salta la rana y muere el pez. Y el señor consejero de Medio Rural confirma que sí han presentado alegaciones a la ley, ya que su prioridad es el sector pesquero. La realidad es que la señora Roqueñí, por acción o por omisión, dejó al descubierto el verdadero plan de este Gobierno, que no es otro que aplicar la Agenda 2030, que será el principio del fin del sector pesquero. Así que, además de crear conflictos entre los distintos miembros de su Gobierno, no es la primera vez que desautorizan y dejan en evidencia a la señora Roqueñí. Además de no oponerse al Gobierno de una forma contundente, intentan jugar el despiste, como ocurrió la semana pasada con el director general de Pesca. Para él, lo importante no son las alegaciones, no, una serie de actuaciones inconcretas que no protegen al sector pesquero. Así que, señor Barbón, con ustedes vamos de escándalo en escándalo y de burla en burla, porque su Gobierno no tiene prácticamente peso en el Gobierno nacional. Es más, no vemos que estas mismas medidas se lleven a cabo en contra del sector pesquero del País Vasco, por ejemplo. Y ya sabemos que donde manda patrón no manda marinero, y usted no es nadie en el buque del sanchismo. Llevan un año poniéndose de perfil, obviando las manifestaciones del sector pesquero, haciendo teatro, y ahora se contradicen dentro de su propio Gobierno. ¡Qué coherencia! ¡Qué gran comunicación interna tiene su Gobierno! Así, ¿cómo van a gestionar o trabajar para una mejor Asturias si no hay ninguna directriz clara y única? ¿Cómo vamos a tener una mejor Asturias si quienes gobiernan cambian de opinión y se contradicen como hace su capitán? Los pescadores llevan avisando de las graves consecuencias que traería al sector pesquero la implantación de la eólica marina. Y si además esto fuese poco, desde Europa pretenden ampliar las zonas de veda de pesca, afectando, por supuesto, a la costa asturiana. El 32% de todos los kilómetros de veda europea corresponden a Asturias. Así que dígame, si toda esta locura europea de la Agenda 2030 que ustedes apoyan no se para, ¿dónde pretenden que pesquen los pescadores? ¿Dónde metemos las 280 embarcaciones asturianas? Y fíjese, el País Vasco no está afectado. Qué cosas, ¿verdad? El Gobierno de Pedro Sánchez no les tiene en cuenta. ¿Y sabe por qué? Porque necesita más a los independentistas para seguir en el poder, y eso usted lo ha aplaudido. Han acabado con el sector industrial. ¿Dónde están aquellas maravillosas alternativas prometidas? Han abandonado al sector ganadero y ahora van camino de abandonar al sector pesquero, para el que ni siquiera se han acordado en su gran ley estrella de impulso demográfico para garantizar el relevo generacional de la pesca, porque dan al sector por perdido.
Señor Barbón, dicen una cosa y a las horas dicen otra. ¿Cómo les vamos a creer con el expediente que tienen? ¿Cómo les vamos a creer si su ADN es el engaño y la manipulación, donde usted, señor Barbón, se mueve como pez en el agua? Y mire, hablar de la situación real, poner en evidencia la incapacidad del Gobierno, que no trabaja en beneficio de Asturias, es hacer una oposición constructiva para los asturianos, constructiva para intentar construir precisamente lo que ustedes destruyen con sus políticas. Porque frente a las políticas destructivas, oposición constructiva, señor Barbón, con la verdad y la realidad siempre por delante. Porque aquí las únicas víctimas que hay son los asturianos y, en este caso, los pescadores, que sufren décadas de abandono, de ninguneo y de burla socialista. Y ya sabe, señor Barbón, que quien siembra vientos recoge tempestades. Muchas gracias.